Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal, con quien revisaremos las cifras del país y sobre todo en un entorno que se caldea nuevamente producto de una acertada decisión que con Jaime le hemos comentado muchas veces, de un paso a favor de reducir los subsidios de los combustibles que tanto le cuestan y le han venido costando a lo largo de las últimas décadas al país. Jaime, bienvenido y comencemos por ese tema. Según veo aquí un editorial de Diario Expreso por Martín Pallares, se titula Los violentos secuestran Imbabura. Ya no se pudieron tomar Quito, pero se han tomado ciertas zonas del Ecuador y se ha concentrado sobre todo en las zonas del norte, de la sierra norte del país, provincias como Imbabura, han sido absolutamente secuestradas y ni siquiera dejan llegar los convoys con ayuda humanitaria, con alimentos, con vituallas y con tanques de gas. Gracias a la invitación, Giovanni. Mira, esta revuelta indígena nuevamente es ya encarnada en esta gente que no luchan por el progreso de ellos mismos y del país, sino parecería una obstinación de ser pobres, ¿no? Destruyen la producción, destruyen el fisco, afectan la imagen del país en el exterior, no tienen el menor sentido de patria, ¿no? Y no sé si sean conscientes o inconscientes de la realidad que vive el Ecuador, ¿no? En medio de la lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico, en una economía que es absolutamente débil, que produce poco, con un déficit fiscal que supera los 5.000 millones de dólares, con poca inversión. Estas revueltas irracionales solo hacen sepultar cualquier posibilidad de crecimiento del Ecuador, de atracción de inversiones y de posibilidades de que estas mismas personas dejen a un lado la pobreza y tengan oportunidades de progresar, ¿no? Pero, Es lamentable lo que ocurre en el Ecuador, Giovanni. pero eso es lo que yo veía y conversaba ayer con un amigo, Jaime, porque ¿a quién defienden y qué defienden estas personas? Porque se supone que defienden o quieren o pretenden defender a los grupos indígenas, a las personas de economía, de esquemas de economía media o baja, y sin embargo tú ves en televisión actos vandálicos donde pinchan llantas de personas que están. ¿Por qué? Por el pecado de que estén trabajando en su camionetita queriendo mover productos, les pinchan y les destrozan las llantas. O personas que han tenido la osadía de irse en contra de ellos y abrir sus locales, van y les caen a palazos o les amenazan con unas especies de lanzas. O lo que es peor, personas que dicen defender el bolsillo de los ecuatorianos y llegan a cuentagotas los tanques de gas a esta zona secuestrada y resulta que ellos deciden a quién le vendes el gas y a los otros que no son de sus panas le llegan a vender los tanques de gas por encima de $15. Entonces, ¿de qué defensa de los pobres estamos hablando? ¿De qué defensa de qué? Y si tú te vas por el lado de la medida que ha tomado el gobierno, y contigo lo hemos hablado a lo largo de los años, de que uno de los grandes elefantes en el cuarto del Ecuador que no nos logra progresar es el abuso de los subsidios y los miles y millones de dólares que le ha costado al Ecuador el subsidio de los combustibles. Por fin se toma, hay un tercer intento porque lo intentaron el presidente Lasso y el presidente Moreno en el pasado. Hay un tercer intento de regularizar, ni siquiera de eliminarlo, porque todavía hay un subsidio que permanece. Y vuelven a la arremetida, pidiendo qué cosa. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren, Jaime? Que no se dé la corrección y mantengamos este engaño permanentemente. Mira, Giovanni, la medida del gobierno es una medida responsable y además es una medida en la que ya el Ecuador no tiene alternativa. Es decir, la economía llegó a un límite de poco funcionamiento, el fisco llegó a un límite de ser inmanejable. Pero lo que pasa con estos sectores, Giovanni, yo creo que es mucho más profundo y tiene que ver con su cultura, con su percepción de lo que es el bienestar de la sociedad. Detrás de esto hay un profundo odio a la generación de riqueza, un profundo odio a quienes producen o supuestamente tienen más, un profundo odio al sistema mismo, ¿no?
lo que tú dices, había personas que cerraron me parece que un supermarket o una tienda de alimentos, y el que lo hacía decía, si nosotros tenemos hambre, ustedes también tienen que tener hambre. Eso te da la medida de que hay un profundo odio al sistema mismo, que está, que está encarnado desde hace décadas, quizás desde hace siglos, ¿no? Es decir, se sienten marginados por la sociedad, creen que los ricos les han quitado todo y que por eso están así, pobres. Es decir, este es un tema cultural profundo que debe vencerse ya, porque este odio a los que tienen, a los ricos, que fue cimentado, Giovanni, en la época de Correa, ¿no? Cuando se hablaba de los pelucones, de los que tienen más, que hay que quitarles a los que tienen más porque ellos no tienen nada. Esto subyace dentro de estos comportamientos, ¿no? Entonces, y no se dan cuenta, o a lo mejor se dan cuenta, que con estas acciones se vuelven más pobres. Sí, y además tienen unas profundas contradicciones, porque mira tú, no solo protestan por la eliminación del subsidio al diésel, protestan porque no les han dado educación, porque no les han dado salud, porque no les han dado vías, porque no les han dado nada. Pero, pero en estas protestas desestabilizar la economía, alejar la inversión, atentar contra la producción privada, desestabilizar las cuentas públicas y la economía, lo que hacen es generar más pobreza y menos posibilidades de progresar. Si la economía no crece, si no hay producción, si no hay un fisco en orden, ellos no van a tener posibilidades de que haya recursos a través del Estado para darles una mejor educación, mejor salud, para darles todo lo que pidan, más vías, trabajo. Es absolutamente irracional y contradictorio, ¿no? Pero este es el momento de vencer este hecho, ¿no? Yo creo que el gobierno está actuando como debe ser, no debe retroceder, porque esta es yo creo que hasta la última oportunidad que el país tiene de sincerar las cuentas públicas, de sincerar el fisco, de emprender otra forma de manejar la economía y de una vez por todas hacer que entren en razón estos sectores, porque no son ellos, Giovanni, son los famosos izquierdistas, son los famosos trabajadores que durante décadas, no ahora, durante décadas se han opuesto al progreso del país. Se oponen a la inversión en minería, se oponen a la inversión al petróleo, se oponen a la inversión extranjera directa, se oponen al orden fiscal, pero por otra parte reclaman empleo, reclaman bienestar, reclaman atenciones sociales, reclaman plata para la seguridad social. Es decir, es una insensatez absoluta, ¿no? Y si Pero ahora el gobierno, como lo está haciendo bien, no logra vencer esto, bueno, el Ecuador no tiene futuro, ¿no? Porque de aquí en adelante hay mucho trabajo por hacer, Giovanni. A pesar de la eliminación del subsidio al diésel, el déficit fiscal va a ser elevadísimo, de más de 5.000 millones de dólares. A pesar de esto, hay mucho trabajo para lograr la estabilidad fiscal y el crecimiento de la economía. La economía no puede crecer como ha crecido durante las últimas décadas a un promedio del 2%, ¿no? Tiene que crecer al 5%. No, el Ecuador no puede continuar con una inversión extranjera directa de 270 millones de dólares. Necesitamos 5.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa. Necesitamos de inversión nacional de más de 25.000 millones de dólares. Es decir, hay todo por hacer. Pero estos señores que protestan y que desestabilizan al país y que alejan inversiones, que dañan al fisco, son los abanderados de la pobreza, ¿no? Es decir, ellos defienden el derecho a ser pobre y no defienden el derecho a progresar a través de una buena economía, de inversión, de crecimiento. Es lo que deben defender, ¿no? como decía Margaret Thatcher, que hay personas que tanto aman la pobreza que la multiplican, ¿no?
Y estas Exactamente. personas viven del negocio de la pobreza, viven de ser los que enarbolan la lucha de la pobreza y a la hora son los que están manteniendo, como tú bien dices, a las personas sometidas en la pobreza. Yo recuerdo un libro de algún tiempo atrás, tú lo debes haber leído, que lo escribió Carlos Alberto Montaner con Vargas Llosa y con otra persona que se llamaba Fabricantes de Miseria. Y, y, Fabricantes de miseria, y esto es lo exactamente. que, esta gente es eso, son fabricantes, el negocio de ellos es la miseria. El negocio de ellos es mantener la pobreza y seguir teniendo un público cautivo, como un teatro al cual ellos tienen su público sentadito ahí, escuchándole la cantaleta de que los pobres y la venganza y la reivindicación y la protesta y tal. Pero más allá de eso y todos estos cánticos de guerra, ¿dónde ha funcionado? ¿Qué país del mundo con este cántico se ha convertido en un emporio de prosperidad? Que yo sepa, en la historia contemporánea de la humanidad del siglo XX-XXI, países que han salido de la pobreza, Singapur por otra vía, Corea del Sur por otra vía, algunos países del sudeste asiático por otra vía. ¿Cuál vía? La misma China que ha sacado la pobreza a millones y cientos de millones de personas por la vía de la producción, de la exportación, del comercio, no por la vía de sentarse a cantarle poemas a los héroes de la patria. Entonces, yo no sé qué pretenden estas personas, porque inclusive en los pedidos que hacen, más allá de la eliminación de la medida, ¿qué es lo que ellos quieren que haga el Ecuador para salir adelante? Porque, claro, piden más recursos para la agricultura, más recursos para la producción, más recursos para la salud, más recursos para la educación, pero no dicen de dónde, pues. Si ya ahorita, ¿de dónde vamos a sacar? No es fácil para el Ecuador seguirse endeudando. Además, no debemos abusar del endeudamiento que ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos 20 años. No podemos clavar más impuestos a las zonas productivas que ya de por sí están atoradas. Entonces, dime cuál es la receta, o es que ellos tienen la fórmula para poder sacar de las nubes el dinero. No, es que no tienen ninguna propuesta, Giovanni. Además, hay una inconsciencia absoluta del entendimiento de cómo funciona la economía y el fisco. O si lo entienden a propósito, se agarran del dogmatismo, de la ignorancia, de la lucha contra los ricos y de todo lo que a través de los años han venido predicando, ¿no? Mira tú que hoy dicen que quieren diálogo, ¿no? Pero el diálogo debería ser para sentarse en una mesa con estos sectores y decir, ¿cómo vamos a hacer que el Ecuador crezca a tasas del 5% anual? ¿Cómo vamos a hacer que con ese crecimiento, para ese crecimiento, atraigamos la inversión interna y externa para que el país crezca? ¿Cómo vamos a hacer para que a través del crecimiento y del ajuste de las cuentas públicas tengamos un déficit menor y a través del crecimiento tengamos más recursos en el Estado para atender todas las demandas de estos sectores, de educación, salud, empleo, seguridad social, todo lo que sea, ¿no? Entonces, el diálogo debe encaminarse en esa dirección, en hacer cómo el Ecuador crezca a tasas elevadas, cómo va a atraer inversiones, cómo va a sostener las cuentas públicas, cómo logramos en el futuro institucionalidad y gobernabilidad para que haya un ambiente adecuado para crecer y que todos progresen. Pero todas estas cosas no están en la agenda de esta gente, ¿no? En la agenda de esta gente lo que está es sentarse a dialogar para decirle al Estado, me dan plata para educación, me dan plata para salud, me dan plata, me dan trabajo, me dan vías, me dan todo sin hacer y rechazar absolutamente toda medida que signifique estabilidad, institucionalidad, atraer inversiones y todo lo que se requiere para progresar. Entonces hay una irracionalidad absoluta de estos sectores. Es una ceguera patológica, ¿no? Mira tú, es muy difícil con esta gente cuando ya tienen en el cerebro este tipo de insensateces, de estos dogmas. Es casi imposible conversar y casi imposible ponerse de acuerdo. Y esto lo hemos visto, ¿no? En el pasado reciente, en las revueltas del 2019, del 2022, incluso más antes, ¿no? Entonces es gente que solo demanda y cree que los dólares están en los árboles y que no entienden que para atender las demandas hay que producir, hay que invertir y que eso es una tarea de largo plazo, de esfuerzos colectivos.
Entonces, yo veo realmente la única solución, la que tiene el gobierno, ¿no? De tener mano dura con la fortaleza del Estado y hacer prevalecer la institucionalidad del Estado, la democracia y la acción de un gobierno, porque un gobierno está ahí para gobernar y para tomar medidas y tomar decisiones. La decisión de eliminar el subsidio al diésel es una decisión correcta de un gobierno responsable. Y la decisión de emprender en una economía para que crezca, para que haya orden fiscal, para que vengan inversiones, para que haya acuerdos comerciales como se estaba haciendo. Es lo que el Ecuador requiere. Pero si estos sectores se empeñan en destruir todo lo que se quiere hacer y lo que se tiene, bueno, pues hay que someterlos en función de la fuerza del Estado y de la racionalidad que tiene que imponer el Estado, ¿no? Es decir, no hay otra alternativa, Giovanni. Hemos llegado a un punto en que esto ya no puede seguir así, es decir, no podemos con el Ecuador con atraso permanente, con destrucción de la producción, destrucción del fisco, y ya, mira Giovanni, ya estamos a un límite en que no tenemos alternativa, es decir, o hacemos las cosas bien, o estos sectores van a producir una crisis de impredecibles consecuencias, te digo, ¿no? Pero a eso Porque, quiero ir con la pregunta que te iba a hacer, porque tú mencionabas de que aún ya descontando el hecho de que esté pasada la reforma al sentido del precio del diésel, que como digo, sigue todavía manteniendo un subsidio menor, pero lo sigue manteniendo. No es verdad, como se dice, que se eliminó totalmente, todavía hay un remanente de un subsidio allí. Tú decías que a pesar de esa medida, llegaríamos con un hueco de 5.000 millones. ¿Cómo se financiaría sí, ese hueco en las circunstancias actuales? exactamente, mira, tú, es que el tema fiscal es tan delicado y se ha acumulado tanto en las distorsiones que ya casi es imposible manejar, al extremo de que, te pongo las cifras, digamos que el próximo año, por la eliminación del subsidio al diésel, hay en valor neto, ¿no? Una vez descontar las compensaciones temporales y todo eso, que haya un valor neto de unos 800 millones de dólares. El déficit el próximo año va a ser de 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la estructura del gasto público en este momento es de una magnitud tal que toda la plata se va en sueldos, se va en gastos de bonos de los pobres, se va en transferencias de los gobiernos seccionales, en intereses de la deuda. Y este es otro tema, mira. Esta gente le presiona al Estado para que gaste más sin generar ingresos. Y un mayor gasto significa más deuda. Entonces, para pagar los intereses de la deuda, en este y el próximo año vamos a necesitar más de 4.000 millones de dólares. Es lo que es a un valor superior a lo que se da en educación, en salud, en Fuerzas Armadas, en policía, en el bono de los pobres, en el 40% de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué pagamos más intereses de la deuda? Porque presionan al gasto público y entonces el país se endeuda. Mira tú que el gobierno se ha visto en la necesidad entre 2024 y julio de 2025, la deuda pública interna ha aumentado en 5.000 millones de dólares. Mira tú, solo un promedio de 7% del aumento de esa deuda a 5.000 millones de dólares. En 5.000 millones de dólares, 7% de interés son 350 millones de dólares más de gasto en intereses, mientras no hay dinero para educación, para salud. El Seguro Social tiene en este momento 13.300 millones de dólares en bonos del Estado, ¿no? Entonces, esta gente no se da cuenta que ellos han contribuido con toda la actitud a través del tiempo a desestabilizar la economía y las cuentas públicas. Te voy a poner un ejemplo. Y hablando desde que se inició la dolarización en el año 2000. Entre el año 2000 y 2024, estos 25 años, el PIB, la producción en términos corrientes, se multiplicó por 8, pero el gasto público total se multiplicó por 12. Y el Increíble. pago de sueldos en este periodo se multiplicó por 16. No tiene sentido.
Esto no tiene sentido. Esto es lo que ha pasado porque todas las demandas del gasto público nunca han sido acompañadas de una economía que crezca, ni de ingresos para satisfacer esto. Pero esto que tú acabas de decir vale la pena aclararlo más, porque la gente que hace estos pedidos de lucha, más bien el gasto público en el Ecuador en los últimos 20, 25 años que tú mencionas, o sea, si alguien cree que aquí se ha sacado la aplanadora para bajar el gasto público a nivel de lo que llaman o tildan de noche neoliberal, es falso. El Ecuador no ha tenido nunca medidas realmente de liberalización económica. Y lo demuestras tú con lo que estás hablando. Más bien aquí ha sido una feria de la alegría de más gasto, más gasto, más gasto, más gasto. ¿Cuánto solamente en sueldos y salarios, cómo ha venido creciendo el gasto del Estado? Yo entiendo que desde que lo recibió Correa cuando entró a que lo dejó, se multiplicó por 3, ¿o me equivoco? Se multiplicó mucho más. Y tanto es así que ya te digo, comparado a estos 25 años, el gasto público crece 12%, se multiplica 12%, y la economía 8 veces. Y los sueldos se multiplican 16 veces. Entonces, mira tú, y tú y yo recordamos, y lo que nos escuchan y nos ven, siempre ha habido demandas, ¿no es cierto? Más policías. Claro, más médicos, más enfermeras. Más profesores, ¿no es cierto? Más burocracia, ¿verdad? Y alguien recuerda si para estos aumentos alguien se ha preocupado de que la economía crezca o haya financiamiento de esto. Nadie. Jamás. Y el alza reciente, Giovanni, ¿te recuerdas tú? Hace poquísimo. Aumento de sueldos a los maestros. Claro, en la época de Moreno. Sí, lo pusieron contra la pared al pobre presidente Moreno y se dieron cuando no tenían cómo pagar eso. Exactamente. Y después, ahora reciente, incluso la misma Corte Constitucional avaló el aumento de sueldos sin $1 de financiamiento. Todo esto estamos pagando ahora. Pero yo quiero aclarar algo, porque cuidado, la gente que nos escucha dicen, estos desgraciados no quieren que me suban el sueldo, que no sé qué. Ojalá que sea mucho más el aumento, pero en una economía que los pueda pagar. Si tú quieres tener los sueldos, como tú lo has dicho en algunas entrevistas, aquí se quiere ganar sueldos de Suiza con una economía africanizada. Tú tienes que tener el crecimiento económico y el poderío económico de Suiza para poder pagar los salarios de Suiza y tener el nivel de vida de Suiza. Aquí quieren tenerlo sin tener el aumento en la producción, y esa es la parte que no se entiende. Si yo quiero aumentar los salarios, está perfecto, pero dime de dónde lo vas a sacar y que esa medida sea sostenible en el tiempo. Ese es el gran problema del Ecuador, que la gente no entiende, y es un tema cultural, ¿no? Que no entienden que para vivir mejor hay que producir y hay que trabajar, ¿no? Entonces, todos estos años, la demanda, todas las demandas de trabajadores y de sectores de izquierda y de indígenas es más plata para educación, más policías, más plata para salud. Y cuando un gobierno ha dicho, bueno, voy a generar ingresos o necesito hacer crecer la economía con inversiones, atraer inversiones internas, externas, se oponen. Se oponen al petróleo, se oponen a la minería, se oponen a la inversión extranjera, se oponen a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se oponen absolutamente a todo. Te pongo otro ejemplo que es clarísimo, ¿no? Los trabajadores luchan por el aumento del salario mínimo vital, ¿no? Aumento del salario mínimo vital. Y el salario mínimo vital, este rato está en $470, ¿no? Pero si tú sacas el promedio de sueldos del sector privado en general, el promedio, ¿no? Y este es un dato que yo lo tomé y debo decirlo porque yo no había hecho ese análisis del libro que va a sacar Alberto Dají. Okay. El promedio de sueldos del sector privado, el promedio general, es de alrededor de $400 y más. El promedio general. Y no puede ser que el salario vital esté por encima del promedio del general de los sueldos privados. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Tenemos que irnos a un corte breve, Jaime. Regresamos con este análisis porque es importante retomarlo después del corte. Adelante con el corte, por favor. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad.
Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Jaime Carrera, quien lidera el Observatorio de la Política Fiscal. Jaime, yo te corté antes del corte publicitario, estabas hablando de cifras reales con respecto, por ejemplo, al crecimiento de los sueldos. Y yo te añado algo más para que tú puedas profundizar en eso, porque además de eso, antes del gobierno del presidente Correa, los sueldos entre lo público y lo privado eran bastante equiparados. Obviamente habían burócratas dorados, privilegiados, con grandes contratos laborales, sindicales, pero la diferencia en la parte privada más bien iba hacia el lado privado. Luego cambió y ya una pareja que trabajaba marido y mujer en el sector público ganaban muchísimo más que en el sector privado. Y eso se ha mantenido, según entiendo, desde entonces. Y ese es uno de los problemas. En el sector público, mira, en el presupuesto se pagan 10.000 millones de dólares en sueldos y en todo el sector público más de 12.000 millones. En estos 20 años, 25 años, se han creado 187.000 personas adicionales en el presupuesto del Estado, entre médicos, profesores, policías y funcionarios de la burocracia. Pero no solo es el aumento del número de personal, sino el nivel de sueldos. El nivel de sueldos en el sector público más que duplica a los sueldos que se pagan en el sector privado. Y eso es inmanejable en el Ecuador. Es decir, jamás podemos tener funcionarios en el sector público que ganen en una magnitud desproporcionada en relación con el sector privado, ¿no? Entonces, esta es otra de las grandes distorsiones que hay en el Ecuador. Y además, por otro lado, en el sector privado, lo que comentaba hace un momento, el salario mínimo vital que está en 470 dólares, que es superior al promedio de los sueldos privados, el promedio general, ¿no? Este sueldo de 470, este mínimo, es muy superior a la generalidad de países de América Latina. Y en el Ecuador, este nivel de salario mínimo vital lo que hace es mandar a la informalidad a gran cantidad de gente, ¿no? Porque muchas empresas no pueden pagar, pequeñas empresas, o gente que quiere poner sus negocios formalmente no puede hacerlo y se va a la informalidad. Entonces, cuando los trabajadores luchan, porque dicen que defienden los intereses de los trabajadores por aumentos del mínimo vital, lo que están haciendo, lo que hacen es producir desempleo, informalidad y más pobreza. Mira tú que en el Ecuador hay, con datos del mes de agosto de este año, hay 4.7 millones de personas en la informalidad. El 54% de la población con trabajo está en la informalidad. Entonces, todas estas demandas de trabajadores, de indígenas, por aumento del mínimo vital, por aumento de inapropiados de sueldo, lo que generan es desempleo e informalidad. Entonces, en el Ecuador hay todo por hacer para redireccionar la economía y el fisco. El gran acuerdo nacional debería ser en temas básicos, ¿no? Entendiendo, Giovanni, que la dolarización, si bien es cierto, nos ha proporcionado estabilidad y una inflación que nos llega al 1%, pero la dolarización no te produce progreso si no haces reformas. Así es. Que acompañen a la dolarización. Que no se hicieron. Sí, que no se hicieron durante estos últimos 25 años, exacto, Giovanni. Exacto. Y por las que siempre hemos estado luchando permanentemente. ¿Cuáles son estas reformas? Una reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Una reforma laboral. Otra reforma para que vengan inversiones,
reformas a las instituciones, seguridad jurídica, estabilidad tributaria, reformas a la seguridad social, mantener equilibrio fiscal. Mira tú que en los primeros años de dolarización, en los primeros años, 2000-2006, se expidió una ley de responsabilidad fiscal que obligaba a que el gasto público no vaya más allá del crecimiento de la economía, que obligaba además a tener fondos de ahorro, que obligaba a tener un nivel de gasto razonable y compatible con la economía. En ese periodo el gasto público era 21% del PIB. Ahora es como 40, ¿no? 47. ¿Cuánto? 47% del PIB. Pero ahí yo te hago una pausa, porque sí es bueno, yo no entiendo si se hizo explotar tanto el crecimiento, inclusive en términos relativos al PIB, del 21 al 47. No, ¿dónde se fue esa plata? Porque yo no veo el doble de servicios, el doble de carreteras, el doble de salud, el doble de educación, el doble de seguridad, ni hablemos de seguridad, etcétera. Entonces, ¿dónde se fue esa plata? Esa plata se fue en sueldos, se fue en subsidios, se fue en gasto corriente. En gasto financiero. Mira tú que el gasto en sueldos del presupuesto en ese periodo fue menos del 5% del PIB. Ahora es casi el 10%, casi el doble, ¿no? Entonces, durante todo este periodo no se hicieron las reformas que deben acompañar a la dolarización para crecer a tasas elevadas, acuerdos comerciales, todo lo que hemos hablado siempre. Entonces, los señores que están ahora en paro, atentando contra la producción, contra la estabilidad fiscal, contra la inversión, los sectores de izquierda que siempre tienen sus dogmatismos y sectores sociales que creen que en el Ecuador los dólares salen de los árboles, deben entender que si no hacemos las reformas correspondientes que acompañen a la dolarización, aquí puede haber una crisis de proporciones. Y esto no es exagerar. Y para hacer estas reformas, el Ecuador tiene que llegar a acuerdos entre todos. Es momento. Pero ¿cómo puedes tener acuerdos con personas que destruyen el país? Con personas que dejan las carreteras como zonas de guerra, con llantas quemadas, con lanzacohetes, estos cohetes hechos, digamos, a nivel casero, que atacan, que secuestran policías y que, como te digo, pinchan las llantas de sus compadres de la misma zona que quieren trabajar. Tú has mencionado varias veces en la entrevista el hecho del crecimiento sostenido, y justamente las tres personas que reciben el premio Nobel último de Economía, uno americano, uno canadiense y el otro francés, escriben sus tesis vinculando el crecimiento económico sostenido impulsado por la innovación. Pero ¿de qué crecimiento vamos a hablar aquí si la innovación requiere conocimiento, si el conocimiento necesita del capital para poder investigar, para poder desarrollar tecnologías, mejorar procesos, mejorar nuevos productos, etcétera? ¿De qué estamos hablando para poder innovar aquí si estamos hablando todavía de una visión picapiedra del país y de la economía? Pero es que lo que se han empeñado estos sectores en tener una economía precaria, medieval, ¿no? Primitiva, no acorde con lo que necesitan los países para el progreso. ¿Qué dicen estos señores del Nobel? Algo de sentido común, ¿no? La innovación significa progreso. Y cuando se innova se destruyen empresas, pero se crean empresas mejores. Eso es lo que se llama la destrucción creativa, ¿no? Uh-huh. En el Ecuador hay que destruir lo que está mal y sustituir por algo mejor para progresar, en términos generales del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está mal? La institucionalidad, pues hay que reconstruir la institucionalidad. No hay instituciones sólidas, económicas, fiscales, jurídicas sólidas. Bueno, hay que construir eso para progresar. No hay estabilidad tributaria, hay inestabilidad forzada por estas demandas. Bueno, hay que generar estabilidad tributaria, hay que generar un ambiente para progresar. Si se quiere innovar, no podemos trabajar con un código de laboral de hace 80 años, ¿no es cierto? Entonces necesitamos trabajadores con nuevas tecnologías, con nuevas formaciones, acordes con lo que se demanda actualmente en el mundo. Entonces el Ecuador no va a poder progresar jamás sin una visión diferente. Y vuelvo a recalcar, Giovanni,
Si no hacemos los cambios que no hemos hecho, aquí es posible que haya crisis que tengamos que lamentar. Entonces, si con estos sectores no hay cómo dialogar y no son capaces de entender las reformas y las vías para el progreso, bueno, pues tienen que someterse a un Estado fuerte que vaya en esta dirección y acompañado de los sectores que sí quieran progresar, los sectores económicos, determinados sectores de la sociedad que sí quieren progresar. Pero es el momento de cambiar. Es Claro, decir, lo que pasa es que aquí la gente no quiere, podemos continuar así, ¿no? la gran contradicción de muchos sectores del país es que quieren ver a un país distinto, como te decía, queremos tener la economía de Suiza, el nivel de vida de Suiza, pero no quieren cambiar el resto. O sea, no quieren para llegar allí tenemos que transformarnos, como tú dices, destruir lo que no funciona y construir lo que funciona, emprender un camino de progreso, de desarrollo, de bienestar, evidentemente de sacar a la gente de la pobreza, de mejorar, tener una educación de primer mundo, tener una salud de primer mundo, tener una infraestructura de primer mundo, pero para eso hay que hacer esa destrucción creativa que tú estás diciendo, pero la gente no quiere cambiar, la gente quiere seguir con los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas tendencias, los mismos hábitos del pasado, pero quieren vivir como Suiza. Entonces es un desquicio, es una cosa delirante. Sí, es de locos, es delirante, es desquiciante, pero si no quieren cambiar hay que hacerles cambiar a la fuerza, ¿no? Y tienen que someterse a los cambios, apoyados por los sectores que sí queremos progresar, porque no es posible, Giovanni, no es posible y es inadmisible, al menos de manera personal para mí y creo que mucha gente, ¿no? No es posible que una población pequeña del Ecuador nos quiera destruir a todos, porque no es solo que se destruyen las posibilidades de ellos para progresar, sino que nos afectan a todos los que queremos producir, los que queremos cambiar. Es decir, no pueden afectar a toda la sociedad, no pueden someter a la sociedad a la pobreza, a su desarrollo, al primitivismo, ¿no? Entonces, hay que cambiar esto. Que además, ni siquiera cuando ha tenido oportunidad de ir a las urnas, ni siquiera han sacado un porcentaje proporcional a la población indígena. Es decir, que gran parte de la población indígena tampoco ha votado por ellos. A quienes representan a una minoría muy chiquitita del país y por la vía de la fuerza quieren secuestrarnos a todos y obligarnos a tener esa visión, como tú dices, prehistórica, medieval de la economía y del país. Y ese es otro tema, porque si tú ves, por ejemplo, a Vargas y a otros dirigentes, dicen que están luchando en nombre del Ecuador y del pueblo. No nos sentimos representados por estas acciones, Giovanni. Jamás, jamás, jamás ellos pueden representarnos en esa visión. Y nosotros somos la mayoría. Así es que, mira, Giovanni, y con fortaleza y con decisión hay que decir estas cosas, porque el Ecuador no puede continuar así. El Ecuador tiene que cambiar. Y estas personas tienen que ponerse en el sendero del progreso, porque lo que están haciendo es cada vez que el país esté en una espiral de retroceso, de pobreza, de desempleo. En el Ecuador, Giovanni, es uno de los países más atrasados de América Latina. Y con un ingreso por habitante de $500 al mes, jamás podemos estar mejor de lo que estamos o vamos a estar peor. Quizás si producimos como Chile, podríamos estar como Chile, ¿no es cierto? Pero para llegar a una producción por habitante de Chile, necesitamos crecer al 5% anual, por lo menos durante 10, 15 años. Entonces es una tarea de largo plazo, ¿no? Y además también con un problema no tan reciente, pero de las últimas décadas, donde el Ecuador también ha ido empeorando en temas de corrupción, en temas de narcotráfico, en temas de seguridad, y todo esto hace mucho más difícil inclusive los cambios. Y hace mucho más difícil, y lo grave de todo, Giovanni, es que la inconsciencia de estas realidades llega a tal magnitud que queremos seguir destruyendo al país, por Dios. Entonces esto realmente no es admisible, Giovanni, y tenemos que alzar la voz todos, ¿no? Es decir, que tenemos que quererle al país, porque estas actitudes en nada aportan, parece que no quieren al Ecuador, ¿no? Entonces al Ecuador hay que amarlo para progresar, hay que quererlo, hay que tener sentido de patria. Pero esta gente no tiene sentido de patria, ¿no? Y tú has dicho algo muy sabio, porque inclusive añado algo, más allá de que a la persona que nos está escuchando le encante o no le encante la forma de gobernar del presidente Noboa,
hay cosas en sus medidas que yo apoyo y que estoy de acuerdo, y otras cosas que ha hecho que no estoy de acuerdo 100%. Pero en este punto particular de la eliminación del subsidio y de poder empujar el Ecuador para cambios positivos, para luchar contra la delincuencia, para poder poner en orden la economía, para poder poner en orden las cuentas fiscales, tenemos que apoyarlos indistintamente, que nos sintamos 100% alineados con todas sus políticas. Es un tema de país, es un tema de patriotismo, es un tema de deseo de sacar al país de su desarrollo, como tú bien lo has dicho. Entonces no es un tema de, no podemos apoyar a un grupo minúsculo que sigue cautizando el país cada vez que alguna cosa no le gusta y que posiblemente tienen agendas políticas o inclusive agendas más oscuras detrás, y nosotros nos volvemos cómplices de eso. No puede seguir esto. Tenemos que el país entero manifestarse en contra de este secuestro del país. Sí, y ese es otro tema que tú lo has tocado muy bien. El país entero debemos manifestarnos en esto. No podemos seguir secuestrados por la irracionalidad, por la insensatez, por actitudes medievales, ¿no? Y esto no va más allá del sentido común, Giovanni. Para estar mejor hay que crecer a tasas elevadas, producir abundantemente durante muchos años. Para producir hay que atraer inversiones en abundancia, internas, externas. Hay que invertir. Y para crecer, para invertir en dolarización, hay que exportar más. Exportar. Para todo eso hay que tener un fisco saludable, no podemos tener un déficit de esa naturaleza. Para atraer inversiones, el Ecuador tiene que tener una calificación de su deuda externa de grado de inversión, que no tenemos. No podemos seguir colocando bonos basura. Así es. Tenemos que tener grado de inversión. Bueno, todas estas cosas son de sentido común. Pero no las quieren entender, o si las entienden, como te decía, tienen otras agendas ocultas que quieren cautizar el país. Se nos acabó el tiempo, Jaime. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Tus ideas son siempre claras, tus números siempre claros, y ojalá que la gente pueda entender la verdadera historia del Ecuador. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.